Hola chicos, ahora vamos a hablar sobre el melanoma en altura. Estos son los temas que vamos a tocar. Bien, en cuanto a definición, vamos a ver que la palabra melanoma deriva del griego melas, negro, y oma, tumor, que quiere decir que es la transformación maligna de las células pigmentadas, específicamente los melanocitos. Por otro lado, es un tumor maligno derivado de los melanocitos epidérmicos de la capa basal, células dendríticas originadas en la cresta neural y causales de la síntesis de melanina. Esta se caracteriza por una gran agresividad biológica con tendencia a las recidivas locales y a la metástasis ganglionares y sistemáticas. Se puede presentar en toda región anatómica que presente melanocitos, ya sea piel, mucosa, cavidad bucal, ojo, ano o genitales. Dentro de la clasificación vamos a ver que el melanoma cutáneo se ha clasificado molecularmente tanto a nivel genómico como transcriptómico. A nivel genómico tenemos el subtipo BRAF, subtipo RAS, NF1 mutaciones. Y a nivel transcriptómico tenemos el subtipo inmune, el subtipo queratina y la deficiencia del gen MITF. En cuanto a epidemiología, vamos a ver que de manera general, a nivel mundial, la incidencia del melanoma maligno aumentó en promedio entre un 4 a 5%. Existe una mayor incidencia en residentes de piel clara, latitud subtropical y recreación al aire libre. Las tasas de incidencia de melanoma aumentan un 30% por cada 100 metros de altitud. Su tasa de mortalidad relativa ha disminuido debido a su diagnóstico temprano y a un mejor enfoque terapéutico. Alrededor del 10% de los pacientes con melanoma refieren tener un historial familiar de melanoma. En cuanto a América Latina, vamos a ver que los latinoamericanos están frecuentemente expuestos a la radiación UV debido al clima tropical, a la gran altitud y al adelgazamiento de la capa de ozono en algunas regiones. La radiación está implicada como un factor principal en la patogénesis. Los índices de radiación en Perú están entre 12 a 18, considerados como muy elevados. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver que ante una lesión con sospecha clínica de melanoma se recomienda recoger las diferentes datos para la historia clínica del paciente, ¿no? Debemos enfocarnos en la evolución de la lesión, cronología, signos y síntomas que motivan a la consulta, ya sea sangrado, prurito, dolor, cambios de color, de la forma, del tamaño de la lesión, presencia de lesión precursora, existencia de manipulación o tratamiento previo a la lesión. Vamos a ver que en las características de una lesión normal vamos a tener esta lesión va a ser simétrica, va a tener bordes regulares, va a ser de un solo color, va a ser, generalmente son menores de 6 milímetros y estos no cambian. En cuanto al melanoma, vamos a ver que tienen estos bordes irregulares, son asimétricos, tienen varios colores, son mayores a 6 milímetros y cambian en tamaño, forma y color. Dentro de los criterios mayores tenemos el cambio de tamaño, forma irregular, la pigmentación desigual. Dentro de los criterios menores tenemos el diámetro mayor de 7 milímetros, la inflamación, exudación, sangrado, y si es que esta lesión es sintomática, ya sea por presentar prurito o dolor. Las lesiones con un criterio mayor o con 3 menores son sospechosos de melanoma. Ya, dentro de los factores de riesgo que intervienen en el desarrollo del melanoma, vamos a ver que la exposición a la radiación ultravioleta, esta es la más importante por la incidencia que tiene en la aparición del melanoma, más cuando es en altura, que a mayor altura existe una mayor exposición a la radiación UV. En caso de exceso de lunares y nevos, tener una piel muy blanca, pecas o cabello claro como rubio o rojo, y también es importante los antecedentes familiares de una queratosis actínica. Bien, dentro de los factores que influyen en la radiación UV, se sabe que aquellos que viven a una mayor altura reciben una mayor radiación ultravioleta,
y los patrones de exposición a los rayos UV se han asociado con el desarrollo de diferentes tipos de cáncer de piel. El 90% de los rayos UV pueden atravesar las nubes. Se dice que la nieve refleja el 80% de la radiación UV. El 60% de esta radiación que recibimos va a estar entre las 10 de la mañana y 2 de la tarde. La radiación ultravioleta se incrementa un 4% por cada 300 metros de altitud. Las personas que trabajan en interiores reciben un 10 a 20% de la radiación. Estar en la sombra reduce un 50% de radiación UV. Además, se sabe que a medio metro debajo del agua aún permanece la radiación en un 40%. Y la arena refleja hasta un 25% de la radiación UV. Además tenemos en cuanto a genética, vamos a ver que existen genes detectados en diferentes altitudes. A través de un estudio de detección, los genes MIR155P, el gen MIR1555P y el gen MIR2115P se encontraron significativamente altos en pacientes que vivían en una una ciudad ubicada junto al mar, versus los pacientes que residen en áreas geográficas de mayor altitud, ya sea 570 u 890 metros sobre el nivel del mar. Se vio que existe la expresión de estos genes estaban disminuidos a medida que aumentaba la altitud. En cambio, el gen MIR2045P y el TIRP1 están significativamente más altos en pacientes que viven en altitudes igual o mayores a 750 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a fisiopatología, veremos diferentes maneras en las que el melanoma se puede desarrollar. Una de ellas es por la exposición de la radiación UV en grandes alturas. El 90% de los cambios cutáneos están asociados a la edad. Estas son consecuencias de la radiación ultravioleta crónicamente recibida, en particular por su acción sobre el ADN celular y así apareciendo mutaciones en genes reguladores como por ejemplo el P53. También se ha visto que si presentan una mayor cantidad de melanina tendrán una mayor capacidad de absorber rayos UV en amplio espectro y así promover antioxidantes y radicales libres. Los genes que participan en el melanoma tenemos el MC1R, que es clave en la formación de melanina en respuesta a la radiación ultravioleta. Y también tenemos el gen PTEN, que está involucrado en la inducción de proteínas supresoras del ciclo celular y de la apoptosis. Un 30-60% de los melanomas son no familiares. Por otro lado, vamos a ver que existe una serie de pasos en que las mutaciones génicas están en constante participación. Primero vamos a tener una hiperproliferación que va a ocasionar una evasión de la respuesta inmune. Luego habrá una invasión y por último una metástasis, provocando al final una resistencia a los agentes antineoplásicos. Entonces, fundamentalmente, en la regulación del ciclo celular y la transformación y la transición de la fase G1S está la proteína CDKN2A. De esta, el P14 va a unirse al MDM2, que está en crecimiento, que va a estar relacionado en el crecimiento de los melanocitos. Además, actúa en la degradación del P53. Por otro lado, el P16 es una proteína reguladora en la vía del retinoblastoma e inhibe la sinasa dependiente de ciclina, por lo que esto va a producir una progresión no controlada del ciclo celular y la proliferación de células con daños del ADN. En cuanto a fotocarcinogénesis y radiación ultravioleta, vamos a ver que la radiación ultravioleta es parte del espectro electromagnético, cuya longitud de onda oscila entre 100 y 400 nanómetros, considerado carcinógeno completo debido a su capacidad para actuar como mutágeno. Existen 3 subtipos de radiación ultravioleta, los UVA, UVB y UVC. En cuanto a los UVA, vamos a ver que tienen la mayor longitud de onda, es de 315 a 400 nanómetros,
Estos no son absorbidos por la capa de ozono y penetran profundamente en la piel a través de la unión epidérmica donde residen los melanocitos en la capa basal y son los principales responsables del envejecimiento prematuro de la piel. En cuanto a la radiación UVB, vamos a ver que estos son cortos y miden entre unos 280 y 315 nanómetros. La mayor parte de la radiación UVB es absorbida por la capa de ozono, pero las condiciones climáticas pueden afectar la cantidad. Además, la sobreexposición a la radiación UVB provoca eritema, hinchazón y dolor en los signos característicos de las quemaduras solares, pero que generalmente tardan varias horas en desarrollarse. Y finalmente, con los rayos UVC, vamos a ver que estos son los más cortos, entre 100 a 280 nanómetros, y son absorbidos por la capa de ozono y la atmósfera. En cuanto a fotocarcinogénesis y la radiación ultravioleta, vamos a ver que el melanoma se asocia generalmente a la exposición intermitente y a los antecedentes de quemaduras solares. Se ha considerado que las personas que viven en lugares más cercanos al Ecuador o a mayor altitud tienen un mayor riesgo de padecer melanoma, debido a los primeros estudios que relacionaban la altitud y la altitud con la enfermedad en todo el mundo. Dentro de los factores que influyen en la intensidad de la radiación, lo más importante a resaltar acá es la altitud, ya que en zonas altas el sol da con mayor fuerza y la atmósfera absorbe menos de esta radiación. Algo importante también a recalcar es que los índices de la radiación van a ser extremadamente altos. En Perú, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, están entre 12 y 18, y en Cusco es de 18, considerado como muy alto. Ya. La exposición de la piel a la radiación ultravioleta da como resultado daños en el ADN a través de la formación de dímeros de pirimidina y especies reactivas de oxígeno. La reparación por escisión del ADN puede revertir algunos daños, pero los mecanismos de reparación se ven abrumados cuando la exposición a la radiación UV es excesiva. Esto va a permitir que la progresión esto permite la progresión de la mutagénesis, la inmunosupresión y la expansión de células clonales, promoviendo así la formación de tumores. En cuanto a las conclusiones, vamos a ver, el aumento de la prevalencia de melanoma al ascender en altitud es más intenso a partir de los 700 metros sobre el nivel del mar. Los patrones de exposición a la radiación se han asociado con el desarrollo de diferentes tipos de cáncer de piel. El riesgo de melanoma se correlacionó con la exposición anual promedio a los rayos UV, y el melanoma es la forma más grave de cáncer de piel y el sexto cáncer más común. La detección temprana, el diagnóstico histopatológico preciso y el manejo adecuado son factores claves para mejorar la supervivencia de los pacientes con melanoma. Gracias.